Imanol exhala fuerte y los mocos se le salen hasta la boca. Unas lágrimas se le acoplan. Era la tercera vez en la semana que perdía una disputa. Él y su amigo Marce habían encontrado una bicicleta de los vecinos que quedaron adentro de la caja de hilo. La encontraron con la rueda delantera metida dentro del muro de hilo y barro, ya siendo parte del mismo, como que hubiera crecido desde la pared y los niños la arrancaron antes de que ésta madurara. Era una bicicleta amarilla, playera, con freno a contrapedal. Tuvieron que sacarle la rueda delantera e irse caminando con la bicicleta andando sobre la rueda trasera. Cuando Imanol y Marce llegan a la esquina de Sargento Lirio y San Juan, paran frente a una despensa. Dejan sobre la vereda la bicicleta y se sientan en el tronco que puso el almacenero hace como 15 años para que sirva de asiento para sus clientes. Un tronco el cual fue comido en su tercera parte por las termitas. Entonces Marce tomó la iniciativa. Dale, Ima, la bici es para una sola persona. Pero yo la vi primero, dice Ima. Marce insiste. Sí, pero yo te ayudé a sacarla. Hay que resolverlo ahora. Ya sabes cómo es el ayuntamiento. Pero Imanol, quejoso, dice, quédatela si tanto te gusta. A lo que Marce responde, por mí me la quedo, pero el protocolo es el protocolo. Además, el almacenero ya nos acaba de escuchar y él siempre cuenta todo al ayuntamiento. Imanol ofuscado le dice, pero yo tengo muy mala suerte. Y Marce le responde, es que no se trata de suerte. Dale, vamos. Con resignación, Imanol accede. Bueno, a 2 de 3. Y ambos niños rezaron al unísono. Piedra, papel o tijera. Imanol tenía una tijera temblorosa. Ya empezaba a gimotear frente a la tiranía de la piedra de Marce, el cual hizo una pequeña mueca en su cara que se asemejaba a una sonrisa. Pero duró menos de un segundo. Rápidamente aplacó los músculos de su cara. No era de buen ciudadano burlarse. Piedra, papel o tijera. La extendida mano de Imanol duró muy poco en el aire, que se cayó suave como cualquier papel extendido que retiene el aire al caer. Todo para no ser cortado ante los filosos dedos de la tijera de Marce, y no ser humillado frente a otros niños más chicos que hicieron de espectadores. Fue una disputa sin sorpresas. Los más chicos venían a ver perder a Imanol, la tercera disputa que perdía en la semana, entre mocos y lágrimas. Imanol volvió solo a su casa. No quiso que Marce lo acompañara. De hecho, no sabía si quería volver a verlo. Lo peor de la angustia de no querer ver más a alguien frente a quien perdiste y te quiere consolar es que nos pasa desde chicos. Y nos va a pasar siempre. El problema es que todas las veces duele como si fuera la primera vez. Si Imanol supiera que no iba a ser la última vez que le pasaba, tal vez no sentiría su pequeño pecho tan estrujado, como si se le hubiera caído uno de esos muros de barro e hilo sobre él. Llegó Imanol a su casa y se fue directo a la cocina. Prendió una hornalla, llenó una pava con agua y la puso a calentar. Imanol tiene 11 años y tiene una sensación rara. Le dicen que ya está grande para llorar, pero no es tan pequeño para manipular fuego. La casa de Imanol parece siempre vacía, como si viviera solo, o peor, como si se hubiera metido a una casa en la cual los dueños se fueron de vacaciones y dejaron la heladera llena. Los padres de Imanol son contadores y tienen su estudio en el segundo piso de la casa, pero no atienden al público, solamente reciben llamadas y piden que dejen los papeles en la puerta. Resmas pesadas llenas de números y con información cifrada. Muchas veces se acumulan en la puerta e Imanol las tiene que entrar en un carrito. El carrito los lleva hasta el comienzo de la escalera y ahí los deja. Cuando él se va, esos papeles desaparecen y el carrito queda desocupado para el próximo envío. En el piso de arriba es solamente estudio y archivo. Imanol tiene terminantemente prohibido subir ahí. Igualmente él no quiere subir. Ya lo llevaron de paseo sus padres cuando él tenía 5 años. Le mostraron que no había nada divertido para jugar. Solo papeles llenos de números. Casi no hay papeles vacíos en donde dibujar. Y si los hubiera, no hay nada para escribir. Cada padre tiene su propia lapicera que lleva consigo todo el tiempo, como una navaja lista para ser usada cuando haga falta. El resto de una casa que se puede llamar normal está en la planta baja,
y ahí es donde Imanol pasa su tiempo haciendo absolutamente nada. Tienen un patio verde donde pareciera que el pasto se corta solo. El agua empezó a hervir. Imanol saca la pava y llena su taza de agua. Sí, Imanol tiene su propia taza con su nombre, una Bordeaux, ancha, con una agarradera robusta, propia de un oficinista viejo de un microcentro bancario. A Imanol le faltaría fumar para ser un humano aburrido. Total, él ya no piensa en nada cuando está en su casa. Es que ni el lugar de la casa le inspira a tener juguetes. Los que tenía los regaló. Como no tiene hermanos, no tiene con quién compartirlos. Y si los pudiera compartir, el lugar irradia una atmósfera extraña. Como cuando se está con ganas de vomitar sin haber comido nada extraño. O peor, cuando se quiere vomitar con la panza vacía. Es una casa espaciosa, pero con pocos muebles. Todo blanco o gris. Todos los muebles están lejos de todo. Tenés que pensar muy bien qué vas a comer antes de sentarte a la mesa. Imanol es un niño que ya es un adulto por dentro, en su casa, con ganas de presentar el certificado de reposo todos los días. El alma de ese nene está estancada por el ruido blanco de la radio de la cocina, el cual está sintonizado siempre en la M del ayuntamiento. Esa radio es la perdición de los padres de Imanol, mejor dicho, la señal es la perdición de sus padres. La estación del ayuntamiento cuenta con un lector de cintas y un generador de tonos. Durante el día, por lo general, no se escucha más que el ruido blanco. Hay algo que hace retumbar al piso cuando empiezan los tonos. Son 10 segundos de tonos, como el sonar de un submarino, y es la señal de que comenzará el nuevo mensaje del ayuntamiento. Antes del incidente del hilo, bueno, así le dicen políticamente correcto los que quedaron vivos en el ayuntamiento, la estación de radio contaba con un reproductor de música que pasaba jazz todo el día, hasta que empezaban los mensajes. El tocadiscos y los discos eran del fallecido ex jefe del ayuntamiento. Como no pudieron recuperar el cuerpo, los familiares decidieron cremar sus pertenencias en su honor. Desde entonces, medio por no tener que pasar y medio por duelo, esa radio no tiene más que ruido blanco. Imanol estaba terminando de poner el sobre de mate cocido en su taza que empieza el sonar en la radio. El techo sobre la cabeza de Imanol comenzó a temblar, y el temblor fue hasta la escalera y ahí fue como una catarata de pies. Los padres de Imanol ya estaban frente a la radio esperando el mensaje. Mensaje 12.603 sobre modificaciones del protocolo de disputas menores en el barrio número 23. El ayuntamiento, con propósito de acelerar las resoluciones y evitar malos entendidos, determina que los litigios se resolverán en una sola partida. También que en dichas disputas se podrán contratar jugadores externos, los cuales podrán ser contratados por el lapso de 10 disputas, en el cual se les pagará ganen o pierdan las partidas. Dicho contrato se deberá establecer por escrito, quedando cada parte con una copia del documento. Los padres de Imanol siguieron oyendo los que les tocaba para su barrio, el número 2. Cosas sin importancia, sobre el largo del césped o el radio que abarca sobre la vereda la iluminación de las casas. Pero él quedó fascinado con la medida, dado que es en el barrio 23 donde él halló la bicicleta playera y es en donde se suelen encontrar más cosas que quedaron del barrio residencial que fue devorado por el hilo. Al día siguiente, Imanol es dejado en el colegio, pero no entra. Vuelve caminando a su casa. Él sabía que en la rutina de sus padres se encontraba salir a caminar 1 hora y cuarto, ni más ni menos, mientras Imanol estaba en la escuela. Después se volvían a sumergir en los papeles y el café. Imanol llega a su casa sin sacarse la mochila y sube al segundo piso. La casa no cuenta con alarma, puesto que el barrio número 2 está repleto de vigilantes que tienen la potestad de disparar dardos tranquilizantes a cualquier persona que no sea del lugar. Cabe aclarar que cada barrio tiene distintas medidas. No les gusta llamarlos leyes, pero casi lo son. La ciudad ha sido elegida hace 27 años como un centro de monitoreo del comportamiento humano y su vida en sociedad. Básicamente un centro experimental. La ciudad no vive de ningún recurso natural, solo del dinero de un grupo de multinacionales que aportan para los estudios. Muchas personas creen que el incidente del hilo ha sido parte de los experimentos, solamente que no lo dicen en público. Se lo puede decir a gente de mucha confianza y por lo general en lugares donde no haya electricidad. De hecho, solamente el ayuntamiento tiene la facultad de mencionar el hecho.
Imanol ha escuchado hablar a sus padres sobre contratos, que los supone reconocer por tener 3 firmas distintas, una de alguno de sus padres y la otra de 2 desconocidos. Imanol conoce la firma de sus padres, dado que ellos le dieron la autorización de replicarlas en su cuaderno de comunicaciones. Ellos odian perder el tiempo en los llamados de atención de las maestras sobre Imanol, los cuales suelen ser porque no presta atención mientras practica para las disputas. Lo bueno de tener padres tan estructurados es que aman el orden alfabético, y en la letra C se guardó una frondosa carpeta llena de contratos. Imanol armó una pila de resmas y sacó muy cuidadosamente esa Biblia de acuerdos mutuos. No pudo sostenerla demasiado tiempo, que cayó con peso muerto sobre la alfombra espesa, del mismo largo de sus pelos como el césped del jardín delantero. La carpeta dio un golpe seco y se hundió lentamente, como si hubiera caído sobre un líquido no newtoniano. Imanol se abalanzó sobre la carpeta y eligió rápido un contrato. Sabía que iba a tardar mucho más tiempo en volver a colocar ese libro macizo en su lugar. Leyó por arriba y solamente tenía que decir Barrio 23, dado que cada barrio, antes de las normas, contaban con su propio cuerpo de texto, el cual fue desechado no por completo en ese barrio por el protocolo de las disputas. Imanol tomó el primer contrato en el que pudo leer ese barrio y lo guardó en su mochila. Era hora de subir ese bloque de papel. Cuando llegaron los padres no notaron nada raro, siguieron con su automatismo de siempre. Imanol mientras estaba en su habitación, dentro de un armario intentando leer qué documento había robado. Sobre prestación de servicios de exhumación de cuerpos de vagabundos y reubicación en zonas de parque industrial para el cuidado de la arquitectura fúnebre. Imanol tomó témpera blanca y borró ese párrafo. Esperó a que se seque y escribió sobre la prestación de servicios en representación en el protocolo de disputas menores, y donde decía por la cantidad de 25 cuerpos, puso por la cantidad de 10 partidas. Borró las fechas, dejó un espacio en blanco, borró las firmas y solo dejó el apellido de su padre. Una vez modificado el documento, salió a buscar el único lugar donde quedaba la última fotocopiadora del pueblo, el barrio 132, donde vivían falsificadores y mitómanos. En ese barrio se había creado una microeconomía, donde cada persona podía imprimir sus propias divisas. Nada tenía un valor nominal en cuanto al valor real que representa un contrato de un papel pintado, sino que se valoraba en principio la perfección de la copia que tenía un billete y la capacidad de réplica. Por lo tanto, se sabía aproximadamente de quién era la mano habilidosa del falsificador. Ahora ya no importa cuánto se parece al billete original, sino qué decisiones ha tomado el falsificador para modificar el billete. Por ejemplo, el de mayor valor que lleva la figura del prócer, Elidio Céspedes, un falsificador anónimo le colocó unos laureles sobre las orejas, en el mismo tono de celestes que tiene el billete, y donde debía decir su célebre frase «Un alma libre se construye entre todos», puso a Elidio lo que es de Lidio. Ese billete valía lo que valían 10 billetes originales de Elidio Céspedes. Estaban comerciando ya con piezas de arte. En el barrio los mejores mentirosos del pueblo, los mejores artistas, sostenían la economía más sincera. Ahí vivía Sergio, un ex profesor de Imanol al que acusaron de falsificar su título de profesorado, pero en realidad había falsificado los títulos de los directivos del colegio. Sergio puso en los títulos de los directivos que adeudaban materias del preescolar, que les otorgaban el título universitario con la única condición de que sus alumnos de primer grado les tomen examen en un lapso de no mayor a 10 años, el cual había sido firmado y aceptado. El delito no era mentir, era dejar en ridículo a los que creían pertenecer a un sector del cual no eran. Sergio fue juzgado por golpear con la realidad a sus pares. Sergio recordaba a Imanol con alegría, y cuando lo vio sacar un contrato lleno de témpera blanca, se le achicaron los ojos tan fuertes que le dolieron por cómo se le apretaron con los pómulos, culpa de la sonrisa. Imanol le contó que necesitaba fotocopiar esa hoja, y Sergio lo llevó hasta el compañero con el que vive, dueño de una fotocopiadora. Sergio estaba orgulloso de Imanol, lo sentía un par. Imanol se llevó una resma entera de contratos. El compañero de Sergio le regaló una pieza que valoraba mucho. Era un billete de Céspedes que en lugar de cara tenía una calavera, y también tenía el lema «Un alma libre se construye entre topos». La pieza estaba en un cuadrito donde antes había una foto de Sergio con sus alumnos. Imanol vació la mochila dejando su carpeta y cartucheras en el lugar. Metió la resma, completa.
De la cartuchera solo dejó una pluma que le regalaron sus padres cuando pasó sexto grado. Se fue a su casa, guardó la mochila bajo la cama. Solamente tuvo que esperar que el día continúe aburridamente hasta que tenga que volver al colegio. Al otro día, cuando bajó del auto de su padre frente al colegio, se dirigió rápido hasta el hall de entrada y se ocultó. Cuando vio que no había peligro, inició su camino hacia el barrio 23. Llegó justo para el primer recreo. Se escabulló entre la marea de guardapolvos blancos y buscó a Marce. Cuando lo tuvo de frente, ni lo dejó hablar que le dijo: «Me cambiaron de colegio. Lo traje a mi padre hasta acá y le gané una partida». Marce eligió creerle. Después de todo, iba a ver a su amigo más seguido. Y Manuel estaba inquieto, miraba por cada rincón del patio. Era un radar buscando dónde había un círculo de entrenamiento. Según el ayuntamiento, hasta que se termine el colegio secundario, los ciudadanos pueden usar el recreo para practicar las futuras partidas. Una vez terminada esa etapa educativa, cada uno debería hacerlo en soledad en su casa. Para esto, el ayuntamiento había creado un canal de televisión en el cual se veían unos planos de unas manos anónimas tirando distintas formas aleatoriamente. En un principio era una cinta, pero los ciudadanos del barrio 23 aprendieron en un lapso de 3 días la secuencia de la misma. Es ahí cuando adoptan un generador de imágenes al azar, la cual contaba con una imagen de preparación de la partida, con el audio piedra, papel o tijera, y luego las 3 imágenes resultantes. Se habían creado varias teorías de qué fotograma de la imagen de resultado podía adelantar lo que iba a suceder, pero nadie pudo confirmarlo. Y Manuel encuentra lo que esperaba, y se dirige abriéndose paso en la ola de ese colegio sobrepoblado. Detrás de él se dirigió Marce. Al borde del área del círculo, Imanol estaba inquieto de iniciar el diálogo. El más grande del grupo, Darío, reconoció que Imanol no era del colegio, o que no lo había visto antes y lo metió al círculo. Imanol, sonriente, se dejó arrastrar. Darío sabía que lo iba a destrozar, pero Imanol se adelantó. «Ya sé que voy a perder, pero vengo a buscar a los mejores de ustedes». Darío insistió en practicar. Imanol accedió, perdiendo con la felicidad que nunca se le hubiera ocurrido jamás tener. Darío se dio cuenta de lo malo que era Imanol y lo dejó continuar. «Vengo a ofrecerles la representación en partidas. Que los mejores 5 de ustedes me representen. Les pagaré con el valor total de un auto de alta gama». La mayoría de los niños rieron, pero Darío vio sinceridad en la cara y en el tono de voz de Imanol. Le interesó la propuesta. Darío vio el visto bueno y eligió 4 muchachitos más. Imanol tenía enfrente su plantel de defensores, su propio buffet de guardianes. Sacó 5 contratos y los hizo firmar. Entre los 5 niños se iban a tener que repartir el dinero total de un automóvil que aún no habían visto. Imanol guardó los contratos y les hizo una copia a cada uno. Les pidió que al ser un monto tan grande necesitaba la ayuda de ellos, algo que estaba fuera del contrato. Los muchachitos aceptaron. Salió del patio y buscó la oficina de la dirección, no sin antes pasar por el lado de Marce, palmearle la espalda y guiñarle un ojo. Marce no era parte de los 5 guardianes de Imanol. Ya en la vacía oficina del director tomó el teléfono e hizo 2 llamadas. Una a su padre pidiendo que lo vaya a buscar, en el cual podría haberle dicho 1.000.000 de mentiras, que lo habían secuestrado, que se perdió, que encontró una falla en la confección espacio-temporal del pueblo y terminó en otro lugar. Pero no, le dijo la verdad. «Me escapé del colegio y estoy en la escuela del barrio 23». Que rompa las reglas era lo que más atormentaba a los padres de Imanol. Era lo único que los movilizaba de Imanol. La segunda llamada fue al compañero de Sergio. Su número era la serie del billete que le regaló. Al compañero de Sergio le ofreció un auto de alta gama, pero necesita el dinero ya, y no le importa si eran billetes falsos. El compañero de Sergio cortó y empezó a buscar en su depósito la mejor tirada que hizo de Céspedes. Los metió en una mochila y se marchó al barrio 23. Imanol se sentó a esperar frente al colegio. Llegaron, después de 20 minutos al unísono, el compañero de Sergio y el padre de Imanol. La furia del padre era tal que dejó el auto en doble fila y encendido. El padre de Imanol bajó y con el paso de un mortero encaró al niño. Antes de que llegue a regañarlo, el auto se apagó y sonó la activación de la alarma. El padre de Imanol se paró en seco y vio salir una mancha blanca corriendo del auto que se escondió bajo la sombra de un árbol. El padre no sabía a quién prestar atención, si a quien estaba por castigar o a quien le había bloqueado el auto. Atinó por lo que más quería, el auto. Imanol sonrió, como sonríe alguien que se sabe con una razón de algo tan ilógico, pero lo comprueba con sus ojos.
como quien sonríe sabiendo la verdad pero pregunta para que le mientan, como quien sonríe por masoquista. Desesperado, el padre Imanol no podía abrir el auto, intentó por todas las puertas, mientras los 5 guardianes se colocaron detrás de Imanol. Darío le hizo entrega de la llave del auto. Una vez que se rinde, el padre Imanol dirige su mirada hacia ellos, a la formación de niños, y ahí su vástago le muestra la llave. Sus guardianes comienzan a llamar a las personas para que se forme una ronda. Ya no era un público de niños viendo ver cómo pierde Imanol. Ahora es un pequeño coliseo de personas de distintas edades, todos viendo accionar por primera vez a las nuevas medidas del ayuntamiento. Imanol dijo que ese adulto que desea ser su padre le quería robar su auto. Hizo la primera declaración y empezó la disputa. Hace unos 5 años había una modificación del protocolo de disputas menores en el cual, si un menor le hacía un cuestionamiento totalmente ilógico a un adulto, podía hacer uso de un partido para definir esto. Se solía hacer a modo de chiste, por lo general los mayores tenían más entrenamiento y no solían perder. Pero los mayores del barrio 23, no los del barrio 2. Imanol se estaba convirtiendo en un doctor en normas, pero no un doctor de esos abogados, sino en un cirujano que conecta varias venas y crea nuevas arterias, nuevos accesos, distintas vías, para la sangre y también para las deudas pendientes. Tenía al animal en su red y tenía el arpón listo para rematarlo. Todo el público esperaba que empiece la disputa. El primer tema a tratar no fue la tenencia del auto, fue que Imanol pidió que el padre lo deje de llamar hijo. Y así fue. Eligió a Gustavo, el más bajito de los 5 guardianes. El padre Imanol fue presionado por la masa y se tuvo que enfrentar. Piedra, papel o tijera. Y la masa explotó en aplausos y bullicios, aplausos y silbidos. Nunca antes las mejillas del padre Imanol se habían mojado, hasta ese momento. Se condensaron lágrimas en los párpados inferiores y rodaron sobre el rostro como cuando se abre una represa y se lleva la memoria por delante. La pequeña mano extendida de Gustavo no llegaba a rodear el puño cerrado del padre, o mejor dicho, del ex padre de Imanol. Esa mano hecha piedra se trizaba y era erosionada por los festejos de los niños. Imanol contaba ahora con 49 partidas para pedir representación y nunca antes había sonreído de alegría frente a ese sujeto que fue su padre. Era momento de definir la tenencia del auto. El tipo que fue el padre de Imanol se descompensaba. Se mantenía parado solo porque la gente que formaba el círculo lo sostenía. Por primera vez en el barrio 23, los niños burócratas habían tomado el control. Pequeños mercaderes de la justicia express. Era el turno de Lautaro, un enjuto muchacho con frondoso flequillo que tapaba cualquier expresión de su rostro. Ya no eran un par de ciudadanos, sino que era una multitud que deseaba ver cómo era el desenlace de esta contienda. Todos gritaban, piedra, papel o tijera, y estiraron sus manos, y no hubo sorpresas. El padre estiró un papel, y las tijeras de Lautaro cortaron lo poco que quedaba de la paternidad de este sujeto. La multitud se abalanzó sobre Imanol y lo levantaron en andas. Un festejo que gritaba, para Imanol lo que es de Imanol. El sujeto que solía ser el padre Imanol se perdió entre la marea de vecinos. Al alzarlo Imanol, el compañero de Sergio lo pudo divisar. Lo buscó, le dio un bolso lleno de billetes y el niño le dio la llave del auto. El compañero de Sergio, ex profesor, subió raudamente al auto y se fue. No hubo espectro sonoro en el cual entre el rugido del motor, porque los vecinos seguían vitoreando a Imanol. Entre el mosh barrial se acercó el jefe interino del ayuntamiento y felicitó a Imanol. Con admiración hablaba del espectáculo que generó el niño y le hizo una propuesta al oído. Imanol aceptó rápidamente esos 3 partidos que le pedía el jefe interino y pidió que llamen a su amigo Marce. La gente trajo en andas a Marce, el cual alegrado abrazó a Imanol. Ahora se debía enfrentar al jefe interino del ayuntamiento, un férreo fanático de las disputas. De hecho, fue el ideólogo de ese sistema simple de soluciones a problemas civiles. Imanol contaba con 48 partidas para usar y 3 guardianes que le pedían salir a escena. La primera partida la juega Guido, un gordito de mejillas rosadas con una sonrisa tierna que engañaba a cualquier retador. El segundo partido lo jugó Mario, un muchacho que parecía muchos años más grande, pero en el cuerpo de un enano con brazos tiesos. Ambos ganaron sin complicaciones. Marce estaba más feliz que Imanol, compartieron sonrisas incluso. El jefe interino había perdido los 2 primeros partidos, pero se reía de la excitación que le daba el juego.
La baba le caía como estalactitas de la comisura derecha de su boca. Parecía que no le importaba ganar, solo quería jugar. Era el turno del grandote, de Darío. Darío tenía casi la contextura física del jefe interino del ayuntamiento, pero con mucho más acné. Se pusieron enfrentados y parecían un espejo, el uno del otro, el pasado, el futuro y viceversa. Ambos con la mirada fija en la mano del otro. Dos perros de caza esperando que caiga la presa. La gente volvió a rugir. Piedra, papel o tijera, y dos rocas chocaron. El jefe interino daba saltos de emoción. Los vecinos no paraban de gritar. Piedra, papel o tijera. Dos papeles se enfrentaron. Las manos de Darío y el jefe interino se enfrentaron como negándose entre sí. El jefe interino ya gritaba y transpiraba de la emoción. La multitud volvió a gritar. Piedra, papel o tijera. Y ahí sí. El silencio invadió todo. El jefe del ayuntamiento volvió a hacer un papel lamentable de mandatario, frente a los dedos en B de un niño lleno de granos. El adulto dio un grito al cielo y, lejos de enojarse por perder, festejó con un abrazo con Imanol y su séquito. El pueblo también saltaba de alegría por el espectáculo. Marce, como pudo, se acercó y abrazó muy fuerte a Imanol. El jefe interino del ayuntamiento lo subió en sus hombros a Imanol y contó cuál era el trato. Vecinos, vecinas, este muchacho ha sabido entender nuestras normas de convivencia y se ha convertido en un ciudadano ejemplar, destacable, al usar las reglas del pueblo a su favor. Quiero contarles que ha ganado. Le propuse que si ganaba un partido podía pedir una nueva norma en el pueblo, la que se le ocurra, y ganó 3 partidos. Así que Imanol, es tu momento. Imanol estaba casi desbordado por la alegría. Marce y los guardianes cantaban su nombre. Imanol aclaró su puberta voz. Los vecinos aguardaron en silencio. Gracias a todos. La primera medida que quiero que se tome es que se prohíban las bicicletas playeras amarillas en el pueblo. La gente se miró extrañada, pero automáticamente aplaudieron con fervor. La segunda medida es desterrar de este pueblo a Marce. Marce alzó la vista y antes de que pueda decir algo, un grupo de adultos lo subió en auto y salieron rumbo a la entrada del pueblo. Y Manuel continuó. Y la tercera medida es que está terminantemente prohibido extrañar a Marce.